Después de los tan bien pensados comentarios que se lanzó este streamer español El Chocas en un podcast hace no muchos días atrás sobre la conquista española en Latinoamérica y la funa que recibió por parte de nuestro continente o de nuestra tribu, como él lo dijo, no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir lo que pienso de todo esto, de cómo es que se entiende para seguramente muchos españoles la conquista inglesa y cómo se entendió para muchos latinoamericanos la conquista española, de cómo es que las percepciones cambian dependiendo de si eres el conquistado o el que conquista. ¿Cómo es que defendemos lo que nuestros ancestros hicieron y cómo es que nos victimizamos por lo que otros ancestros nos hicieron hace muchos años atrás? Y todo esto en el ahora, el día de hoy, en pleno siglo XXI. En MCL Miscelánea hablaremos de este fenómeno. ¿Quién es el Chocas? Al parecer es un streamer español con considerable popularidad. Yo la verdad recién me entero de su existencia. Pero ¿por qué ahora en Latinoamérica lo están funando? Bueno, eso se debe a sus no tan atinados comentarios respecto a la conquista española, donde dice que éramos tribus, que ellos nos conquistaron y nos llevaron a ser más avanzados y muchas más cosas. Escuchen ustedes mismos. No, ¿por qué un peruano tiene cara de peruano entonces? Porque cuando los ingleses se fueron a Norteamérica, hostia, todos tienen caras de ingleses, pero los peruanos tienen cara de peruano, el chileno también y el mexicano también. Y ahora comparten una puta lengua y tienen universidades. Nosotros les avanzamos en 1500 años, en 300 años les avanzamos 1500. Ellos eran tribus, joder, y la mitad eran nómadas también. Y nosotros les avanzamos 1.000.000 en 300 años. No, la capital era espectacular. Por supuesto, sí. Era una locura. Era una locura. Es decir, que tampoco no se imagina la gente tribus cutres de estar en la jungla, o sea, tenían una estructura, unos canales, o sea, tenían una estructura. Pero estaban muy subdesarrollados. Hombre, claro, por eso. Muy subdesarrollados. Por eso se pudo conquistar. Claro, estaban 1000 años por detrás de Europa, 1000 años. Y en 300 años se convirtieron en gente muy competente, aprendieron a utilizar correctamente todas sus materias primas, a tener una lengua con la que poderse comunicar, que es fundamental. Además de eso, lanzó un video de disculpas donde explica, no muy bien, a qué se refería. Veamos una fracción de este video también. Cada uno que estudie la historia como quiera. Hay muchos historiadores que defienden mi prisma y hay historiadores que defienden lo contrario, y es perfectamente lícito. Es cierto que a mí me perdieron las formas cuando yo hablé de ese tema, pero no puedo pedir disculpas por decir lo que estudié, lo que leí y lo que sé y lo que hemos estudiado aquí. Si no te gusta, lo siento mucho. Y si no te han gustado las formas, pues lo siento mucho también. Pero es entretenimiento, es show y es como soy. Lo único que me entristece de todo eso, ¿sabes lo que es? Que realmente yo no pretendía atacar a los hispanoamericanos. Lo único que pretendía era atacar a los ingleses, que eran muchísimo más sanguinarios, y a los japoneses, y a los franceses, y a un montón de civilizaciones que fueron extremadamente más sanguinarias que los españoles. Yo pretendía denigrarlos a ellos, no pretendía denigrar a los hispanoamericanos. Cuando yo hablaba de las tribus, no hablaba obviamente de los aztecas, ni del Tenochtitlán, ni nada de eso. Hablaba de las tribus que estaban subdesarrolladas, que eran la inmensa mayoría de allí de Latinoamérica. Yo no hablaba de los incas. Obviamente los incas estaban avanzados, pero eso no era el 100% de Hispanoamérica en aquella época, ¿no? En su video de disculpas, él intenta justificarse diciendo que solo estaba comparando la conquista española con la inglesa o la japonesa, que, según él, fueron muchísimos más sanguinarios. Su gran argumento en el podcast, que los peruanos se ven como peruanos y los mexicanos como mexicanos y así sucesivamente, alegando que, como no fue una conquista, otra vez según sus criterios, tan sanguinaria y brutal, nos dejaron conservar nuestros rasgos físicos. ¡Qué detalle! Una hermosa y clara muestra de su tan caritativo paso por nuestras tierras, o la de nuestros ancestros para ser más precisos. Como era de esperarse, eso trajo muchísima cola. Internet se llenó de reacciones al Chocas, españoles y latinos peleando a muerte en los comentarios, gente exigiendo que devuelvan el oro, insultos, ofendidos, en fin, nada nuevo bajo el sol. Cuando alguien habla desde la víscera y no desde la masa gris, la cosa siempre termina mal. Pero el verdadero motivo por el que hago este video no es el Chocas.
es ver cómo muchos latinoamericanos han aprendido a abrazar el papel de víctimas cuando hablamos de la conquista. De un tiempo para acá, el victimismo se ha vuelto una especie de estándar moral. Y ojo, no es algo solo nuestro. Miren a Estados Unidos con sus propuestas de reparaciones por las políticas de segregación de siglos pasados. O sea, quieren que el Estado, usando los impuestos de ciudadanos de hoy, les pague a otras personas por cosas que pasaron cuando ni siquiera habían nacido. ¿Cómo calculas ese daño? Es imposible. Pero en el fondo sabemos de qué va esto. Es para ganar likes, o mejor dicho, votos. Darle a la masa lo que quiere en lugar de lo que necesita es la jugada política más vieja del manual. Te venden el victimismo para que te unas a su causa. ¿Qué causa exactamente? Solo ellos lo saben. Bueno, eso tampoco es novedad, porque últimamente muchos gobiernos en el mundo están buscando que su ciudadanía dependa de ellos y solo de ellos para vivir. Aquí las feministas del mundo nos pueden dar mayor cátedra sobre cuán malo es depender solo del hombre para vivir. En ese contexto debería ser exactamente igual de malo depender solo del Estado. Pero bueno, eso es tema para otro video. Bueno, ya me desvié un poco del tema. Lo que pasa es que todos estos comportamientos sociales de hoy en día están súper conectados y es difícil no mezclarlos. A lo que iba. Aquí en mi país, Perú, existe un sentimiento muy fuerte respecto a lo que sufrieron nuestros ancestros durante la colonización. Y es completamente normal. Lo entiendo, los españoles de esa época no solo se llevaron el oro y los tesoros, nos arrebataron toda una forma de vida. Piensen en los incas, vivían organizados, en comunidad, con costumbres que hasta el día de hoy llevamos en la sangre. Tenían la capacidad y el conocimiento para sostener el imperio inmenso que abarcó lo que hoy son 6 países latinoamericanos. Para lograr eso y seguir expandiéndose, evidentemente tenían que tener una estructura de gobierno muy bien organizada. Pero, a ver. Tampoco nos hagamos los inocentes. Para que los incas o cualquier otro gran imperio llegara a ser tan grande, tenían que expandirse y conquistar territorios habitados por otros. Es verdad que los incas preferían la diplomacia, las alianzas y los matrimonios estratégicos, pero cuando eso fallaba entraba su ejército. Una milicia nada pequeñita, por cierto. Y si te rebelabas y perdías, terminabas como servidor de la nobleza sin ningún control sobre tu propio destino. Y ojo, no se confundan, con esto no estoy intentando justificar la colonización española, para nada, pero tampoco la condeno desde un pedestal. La realidad es que la historia humana es una cadena de conquistas, y todo imperio, incluido el Inca, fue colonizador. Pasó con los mayas, los romanos, los españoles, los ingleses, los japoneses, y la lista sigue y sigue. ¿Y qué significa realmente colonizar? Implica imponer tu cultura, dominar la política, explotar la economía y asentar a tu población, así de crudo. Por eso el papel de víctimas no nos queda bien a nadie. Al final del día todos hemos sido el villano en la historia de alguien más. Puedes intentar justificarlo o ponerte a comparar niveles de brutalidad como lo hizo el Chocas, pero la verdad es una sola. Basta con que haya una sola víctima para que sea una tragedia. Pregúntale a la madre de esa única víctima. Para ella no hay escalas. En su historia, tú fuiste el villano más despiadado del mundo. Y hay un detalle importantísimo que a muchos se les olvida. Los españoles no conquistaron este continente solos, necesitaron ayuda y la encontraron precisamente en los pueblos indígenas que estaban hartos de sus opresores locales. A eso súmenle que ya existían guerras civiles internas, lo que les facilitó todo el trabajo a los españoles. Es la misma historia en todos lados. Miren la esclavitud en Estados Unidos. Gran parte de las personas esclavizadas que llegaban habían sido vendidas por otras tribus o imperios en su propio continente. Al final del día, esto no es una competencia para ver quién tiene más superioridad moral o hacer un ranking de quién fue el más opresor u oprimido. En el gran resumen de la historia humana, todos hemos sido héroes y todos hemos sido villanos. Y esto nos lleva al famoso presentismo histórico, el absurdo pasatiempo de juzgar a la gente del siglo XVI con la moralidad del siglo XXI.
Recordemos lo que pasó aquí mismo en Lima, Perú, en el 2003, cuando sacaron la estatua de Francisco Pizarro de la Plaza de Armas para esconderla en un parque. O en el 2020, cuando en todo el mundo empezaron a tumbar y decapitar estatuas de Cristóbal Colón. ¿Realmente creemos que logramos algo cancelando a conquistadores de hace 500 años? En 1492 o en 1532 no existían los derechos humanos, existía el derecho de la conquista. La ley mundial era la del más fuerte. Y bueno, tampoco es que los derechos humanos hoy en día hagan mucho, solo digo. Ahora, con todo esto, tampoco estoy diciendo que debemos hacer la vista gorda y actuar como si nada hubiera pasado. El pasado es importantísimo para aprender y no repetir los mismos errores. Pero hay un límite. Si te la pasas mirando hacia atrás en cada paso que das, es imposible avanzar. Si no me crees, inténtalo. Mira hacia atrás mientras caminas hacia adelante, a ver hasta dónde llegas antes de chocarte contra un poste. Al final, todo este discurso de víctimas y villanos lo único que logra es encasillarnos en grupitos. Llegamos al absurdo donde tu color de piel o tu apellido deciden si eres lo suficientemente de tu país, o te meten en una caja a la que ni siquiera perteneces. Entendamos algo, hoy en día todos tenemos un poco de todo. Tú puedes agarrar al peruano con rasgos bien peruanos, para usar las palabras del Chocas, hacerle un test de ADN y descubrir que tiene más porcentaje europeo que muchísimos españoles. Adivinen por qué. A la genética no le importa tu color ni de qué lado de la frontera naciste. Así que ya dejemos de engañarnos con este falso patriotismo. Lo único que hace es ponerle más etiquetas a una sociedad que ya está demasiado dividida. Lo único completamente seguro en todo esto no es cuán peruana soy yo por mis rasgos, o si fueron los españoles menos sanguinarios que los japoneses al momento de colonizar. La certeza es que, a pesar de todo ese pasado sangriento, hoy compartimos un idioma, una religión y una cultura que nos permiten debatir, reírnos y consumir contenido juntos. El simple hecho de que estemos en Latinoamérica viendo a un streamer español, como el Chocas, en nuestro mismo idioma, es la prueba viva de que ya no existen culturas bien diferenciadas como en otras épocas. El mestizaje está por todo el mundo, porque coreanos se casan con latinoamericanos, mexicanos con europeos, colombianos con estadounidenses y así sucesivamente. Esto sucede ahora mucho más seguido, pero definitivamente antes también sucedía, porque una de las cosas que incluye colonizar es asentar a la población. El flujo de europeos a esta parte del mundo fue constante, ayudando al crecimiento de nuestra herencia mestiza. Y no es como que el cuerpo dice, queremos que este sea peruano, le daremos 80% de ADN peruano y 20% de español. No, en la recombinación del ADN, tú heredas el 50% de tu padre y el 50% de tu madre, pero el pedazo que heredas de cada uno es aleatorio. Eso significa que después de 500 años de mezcla, dos hermanos de los mismos padres pueden tener porcentajes genéticos distintos. Uno puede tener un 60% de herencia indígena y un 40% europea, mientras que su propio hermano podría tener un 55% de europea y 45% de indígena. Eso en cuanto al mestizaje biológico. Pero el mestizaje cultural en esencia es muy similar. Es la fusión de formas de vida, es cuando se mezclan los idiomas, la gastronomía, la música, las creencias, la religión, las tradiciones, los distintos pueblos para crear algo completamente nuevo. Piénsalo así. Si cada vez que ves a un extranjero enaltecer la comida, la música, la danza o la gente de tu país, sientes que el orgullo de ser de donde eres te corre por las venas, adivina qué. Muchas de esas cosas que te hacen sentir orgulloso ya son una fusión de culturas distintas. Muchas de ellas ya se encuentran mezcladas con Europa, China, Japón, África, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dejemos de pensar tanto en lo que perdimos y empecemos a enfocarnos en lo que podemos conseguir con la riqueza cultural que tenemos ahora. Bueno, eso fue todo para este video. Pero quiero saber qué piensas tú. ¿Estás de acuerdo conmigo o tienes otro punto de vista? Cuéntamelo en los comentarios, los estaré leyendo. Hasta la próxima y gracias por su tiempo.